Se habla con frecuencia de elixires de eterna juventud, un eco persistente en mitos ancestrales y obras como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, donde el anhelo por detener el tiempo se convierte en una obsesión. Sin embargo, el espejo cotidiano nos devuelve una imagen que avanza inexorable, recordándonos nuestra finitud. Ante esta evidencia, ¿son las respuestas habituales? La negación ansiosa, la cosmética frenética, la lucha contra cada nueva marca del tiempo como si la vida fuese una batalla perdida de antemano, realmente capaces de ofrecernos consuelo, o solo profundizan una sorda angustia. Quizás, tras el velo del pánico superficial y las soluciones que nuestra cultura, obsesionada con lo efímero, nos propone, yace una perspectiva filosófica insospechada, proveniente de un pensador célebre por su mirada incisiva hacia las verdades más incómodas de la existencia. Este enfoque no promete una fórmula mágica, sino una clave para desarticular el sufrimiento inherente a este temor universal, invitándonos a contemplar el envejecimiento no como una simple decadencia, sino como un fenómeno con un significado más profundo, aguardando ser descifrado. El miedo a envejecer se manifiesta en múltiples facetas, siendo la pérdida de la vitalidad física, tan exaltada en la juventud, una de las más evidentes. Se teme el declive de la apariencia, juzgada constantemente bajo los cánones sociales que a menudo idolatran lo efímero, y surge el pavor a la dependencia, a la fragilidad que podría despojarnos de nuestra autonomía. Obras cinematográficas como La juventud de Paolo Sorrentino capturan con maestría esta angustia existencial, el temor a volverse invisible o irrelevante en un mundo que parece girar cada vez más rápido, dejando atrás a quienes no pueden mantener su ritmo vertiginoso. Es una inquietud que resuena en lo más hondo de nuestra experiencia humana. Las raíces psicológicas de este temor son profundas y complejas. Por un lado, el instinto de supervivencia, tan fundamental para nuestra especie, nos impulsa a rechazar cualquier señal de declive, cualquier atisbo de nuestra propia finitud, un tema explorado extensamente por psicólogos existenciales como Irving Yalom. Por otro lado, nuestra identidad a menudo se fusiona con la imagen de un cuerpo joven y vigoroso, haciendo que cualquier cambio sea percibido como una pérdida del yo. A esto se suma la incesante presión cultural que equipara el valor personal con la juventud, la belleza hegemónica y una productividad incesante, creando un ideal casi imposible de sostener a largo plazo. Estas presiones internas y externas se traducen en manifestaciones comportamentales muy diversas. Algunos optan por la negación sistemática, evitando cualquier conversación sobre el tema, mintiendo sobre la edad o rechazando reconocer los cambios naturales del cuerpo. Otros se embarcan en una búsqueda frenética de soluciones antiedad, invirtiendo tiempo, energía y recursos en tratamientos que prometen revertir lo irreversible, a menudo con resultados decepcionantes o incluso perjudiciales. Este constante estado de alerta y rechazo puede tener un impacto significativo en la salud mental, alimentando la ansiedad y, en algunos casos, desencadenando síntomas depresivos. Aquí reside una paradoja central: la lucha desesperada contra el envejecimiento y la no aceptación de este proceso natural suelen intensificar el sufrimiento que se pretende evitar. Toda la energía vital que se consume en resistir lo inevitable, en lamentar la pérdida de una juventud idealizada, podría ser canalizada hacia una vivencia más plena y significativa del presente, independientemente de la edad cronológica. El rechazo constante nos ancla en un estado de insatisfacción permanente, impidiéndonos descubrir las nuevas posibilidades y aprendizajes que cada etapa de la vida puede ofrecer, incluso aquellas que implican cambios y adaptaciones. Las respuestas sociales más comunes a menudo resultan simplistas e insuficientes. Frases hechas como «la edad está solo en la cabeza» o el énfasis exclusivo en envejecer activamente, aunque bien intencionadas, pueden inadvertidamente invalidar las dificultades y los duelos reales que forman parte del proceso. Estas fórmulas tienden a ignorar la necesidad de una reflexión más profunda sobre las pérdidas, las transformaciones corporales y existenciales y la adaptación a nuevas realidades. Al minimizar la complejidad del envejecimiento, se dificulta la búsqueda de herramientas internas y filosóficas que permitan un afrontamiento más sereno y auténtico. La insuficiencia de estos enfoques superficiales nos orienta hacia la necesidad de una filosofía que no tema confrontar la sombra del envejecimiento, que no rehúya sus aspectos más arduos. Es en este contexto donde emerge la figura de Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, frecuentemente etiquetado como el filósofo del pesimismo.
Sin embargo, su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, no busca sumirnos en la desesperanza, sino ofrecernos una honestidad brutal como vía hacia una forma de lucidez y, paradójicamente, de liberación, una perspectiva radicalmente distinta para encarar las verdades de la existencia. Para Schopenhauer, en el núcleo de toda realidad se encuentra la voluntad, Wille. No se trata de la voluntad individual en el sentido cotidiano de tomar decisiones, sino de una fuerza cósmica, ciega, irracional e insaciable, que constituye la esencia de todo lo existente. Esta voluntad es el motor que nos impulsa incesantemente a desear, a luchar, a vivir, pero intrínsecamente es también la fuente primordial de todo sufrimiento, ya que su naturaleza es nunca estar completamente satisfecha. Es un impulso vital ciego que nos arrastra en una búsqueda constante que, según él, raramente culmina en una paz duradera y profunda. Desde esta perspectiva, la vida humana, para Schopenhauer, oscila perpetuamente como un péndulo entre el sufrimiento y el tedio. El sufrimiento surge cuando la voluntad es frustrada, cuando nuestros deseos, anhelos y expectativas no se cumplen, generando dolor, desazón e insatisfacción. El tedio, por otro lado, aparece cuando la voluntad ha sido momentáneamente satisfecha, cuando se alcanza un objetivo, y antes de que emerja un nuevo deseo que nos impulse otra vez, experimentamos un vacío, una falta de propósito que resulta igualmente intolerable. Así, escapar de una forma de malestar parece conducirnos inevitablemente a otra, en un ciclo sin fin. La juventud, en la visión schopenhaueriana, es contemplada como el apogeo de la ilusión, el periodo donde la voluntad se manifiesta con su máxima pujanza e intensidad. Es una etapa caracterizada por grandes pasiones, ambiciones desmedidas y profundos engaños sobre la naturaleza de la felicidad y el mundo. La energía vital está en su cenit, y la voluntad nos arrastra con fuerza, velando a menudo nuestra capacidad de percibir la realidad subyacente de la existencia, con su inherente dosis de sufrimiento y su carácter efímero. Las promesas de satisfacción parecen infinitas, y la conciencia de la finitud es apenas una sombra lejana. Entonces, ¿por qué recurrir a un filósofo aparentemente tan negativo para abordar el miedo al envejecimiento? La respuesta reside en su negativa a aceptar consuelos fáciles o explicaciones superficiales. Schopenhauer nos obliga a confrontar las verdades más incómodas de nuestra existencia, incluyendo la inevitabilidad del declive físico y la finitud, creyendo firmemente que solo al reconocer y comprender la naturaleza de nuestro sufrimiento, podemos empezar a encontrar formas genuinas y duraderas de mitigarlo. Su pesimismo no es un fin en sí mismo, sino un riguroso punto de partida para una honestidad radical con nosotros mismos. La premisa fundamental de Schopenhauer es que confrontar la verdad desnuda y cruda de la existencia, por dolorosa que ésta pueda ser, es el primer paso indispensable para atenuar el sufrimiento que de ella se deriva. Esto incluye, de manera crucial, la realidad del envejecimiento y la certeza de nuestra propia finitud. En lugar de intentar encubrir estas realidades con falsas esperanzas, optimismos infundados o distracciones constantes, su filosofía nos invita a una mirada directa, pues solo desde ese reconocimiento honesto puede surgir una auténtica liberación del temor y la angustia que nos paralizan. El miedo a envejecer, analizado a través de la lente schopenhaueriana, se revela como una manifestación directa y poderosa de la voluntad. Nuestro apego instintivo a la vitalidad juvenil, a la belleza física tal como la definen ciertos cánones, a la capacidad de desear con fervor y perseguir objetivos con energía inagotable. Todo ello son expresiones de esa fuerza primigenia que busca afirmarse y perpetuarse. El envejecimiento, al amenazar estos bastiones, desafía directamente a la voluntad, generando una resistencia natural y profunda que se traduce en temor. En consecuencia, el declive físico y la pérdida progresiva de ciertas capacidades que a menudo acompañan a la vejez son interpretados, desde esta óptica, como una frustración directa de la voluntad. Cuando nuestros deseos de mantenernos indefinidamente jóvenes y vigorosos chocan con la realidad del paso del tiempo, la voluntad se ve contrariada, y esto, en la lógica implacable de Schopenhauer, genera inevitablemente dolor y angustia. Es esta confrontación entre el anhelo de la voluntad y la realidad del cuerpo que envejece lo que constituye el núcleo del miedo y el sufrimiento asociados a esta etapa vital. Sin embargo, Schopenhauer también observa el envejecimiento como un proceso natural y gradual de aquietamiento de la voluntad individual. Los impulsos más vehementes y a menudo irracionales de la juventud, la ambición desmedida,
Las pasiones avasalladoras, la búsqueda incesante de placeres efímeros, tienden a moderarse con el paso de los años. Esta disminución de la intensidad de la voluntad, aunque pueda ir acompañada de una cierta melancolía por lo perdido, también abre una puerta a una nueva forma de percepción y de estar en el mundo, menos agitada y más reflexiva. Esta transformación, en la perspectiva de la pérdida, es crucial. El debilitamiento de la tiranía de la voluntad, aunque inicialmente pueda sentirse como un menoscabo, también conlleva la posibilidad de la desilusión, entendida en su sentido etimológico de pérdida de las ilusiones. Para Schopenhauer, esta desilusión no es necesariamente negativa. Al contrario, puede ser un camino hacia una forma particular de sabiduría y claridad, una comprensión más nítida de la condición humana, despojada de los oropeles y engaños que la voluntad proyecta durante la juventud. El miedo persistente a envejecer, incluso cuando sus manifestaciones son evidentes, puede entenderse como la voluntad resistiéndose con todas sus fuerzas a ceder su control, aferrándose desesperadamente a las formas, funciones e ideales de la juventud. Es como si esta fuerza ciega se negara a reconocer el ciclo natural de la vida, intentando perpetuar un estado que, por definición, es transitorio. Esta resistencia es la que alimenta la angustia y la sensación de estar luchando una batalla perdida, intensificando el sufrimiento inherente al proceso. Nuestra sociedad contemporánea, con su incesante culto a la juventud, la productividad constante y la apariencia física como medida de valor, exacerba enormemente las demandas de la voluntad, dificultando la aceptación serena del ciclo natural de la vida. Se nos bombardea con mensajes que equiparan envejecer con fracasar, con dejar de ser deseable o útil. Schopenhauer, ya en su tiempo, criticaba esta orientación predominantemente extrovertida de la existencia, que descuida el cultivo del mundo interior y nos deja poco preparados para los cambios inevitables. Al examinar las promesas de la vasta industria anti-envelecimiento bajo la lupa schopenhaueriana, estas aparecen como nuevas y sofisticadas artimañas de la voluntad. Nos seducen con la ilusión de poder detener o revertir el tiempo, manteniéndonos así atrapados en el ciclo incesante de deseo, la quimera de la juventud eterna y la inevitable frustración, la imposibilidad de alcanzarla plenamente. Cada nuevo producto o tratamiento se presenta como la solución definitiva, perpetuando una búsqueda que a menudo solo genera más ansiedad y un mayor desembolso económico y emocional. Es fundamental, entonces, distinguir el sufrimiento inherente al proceso biológico del envejecimiento del sufrimiento adicional y, en gran medida, evitable. Este último no proviene directamente de las arrugas o la disminución de ciertas capacidades, sino de nuestra resistencia feroz, de nuestra negación constante, de la comparación incesante con un ideal de juventud inalcanzable y de la ansiedad generada por esta lucha interna. Es el sufrimiento que fabricamos nosotros mismos al no aceptar la realidad tal como es. Schopenhauer también pone de relieve la tiranía de la opinión ajena, un concepto central en su ética. La preocupación excesiva y a menudo paralizante por lo que los demás piensen sobre nuestra apariencia envejecida, sobre nuestra disminución de ciertas capacidades o sobre nuestro lugar en la sociedad, amplifica de manera desproporcionada el miedo y el sufrimiento. Atar nuestra autoestima y nuestro bienestar a factores externos y tan volátiles como el juicio de los otros es una fuente segura de infelicidad y una manifestación de la sumisión a la voluntad. El peligro de una vida consumida casi por completo por el intento desesperado de no envejecer es que nos impide vivir plenamente el presente y descubrir el valor y el significado intrínsecos a las etapas más tardías de la vida. Cuando toda la energía se enfoca en preservar una fachada juvenil, se descuidan las oportunidades de crecimiento interior, de reflexión profunda y de encontrar nuevas formas de contribución y satisfacción que son propias de la madurez y la vejez, con sus propias características y potenciales únicos. Se debe reforzar la idea de que el sufrimiento más agudo y persistente, asociado al envejecimiento, no emana necesariamente de los cambios físicos y biológicos en sí mismos, sino de nuestra actitud ante ellos. Esta actitud, frecuentemente programada por una voluntad no examinada y por presiones culturales internalizadas, nos lleva a interpretar cada cambio como una catástrofe personal en lugar de una parte natural del ciclo vital. La clave reside en modificar esta percepción interna. Es crucial clarificar que la propuesta de Schopenhauer no es una invitación a la resignación apática, al abandono o a una visión depresiva de la vejez. Por el contrario,
Su filosofía busca una comprensión lúcida y profunda que, al desvelar las verdaderas causas de nuestro sufrimiento, pavimenta el camino hacia una forma de paz interior y un desapego inteligente. No se trata de dejar de vivir, sino de dejar de sufrir innecesariamente por aquello que no podemos cambiar. Para aplicar esta filosofía al envejecer, Schopenhauer introduce el concepto de negación de la voluntad de vivir, Verneinung des Willens zum Leben. Es vital entender que esto no implica una negación literal de la vida ni un deseo de muerte. Se refiere más bien a un aquietamiento progresivo de los impulsos más egoístas, ciegos e insaciables de la voluntad, un desapego gradual de sus demandas tiránicas que nos arrastran constantemente al deseo y la frustración, y por tanto, al sufrimiento. Aplicar este complejo concepto al proceso de envejecer significa aprender a aceptar la disminución natural de ciertos apetites físicos, de ciertas capacidades o de la intensidad de algunas pasiones, no como una tragedia personal o una derrota, sino como una parte intrínseca e inevitable del curso de la vida. Implica liberarse de la necesidad imperiosa de corresponder a los ideales de juventud y vigor que la voluntad y la sociedad que la refleja nos imponen constantemente como medida única de valor. Schopenhauer vislumbra una posible serenidad de la vejez, una fase donde las tormentosas ilusiones de la juventud tienden a disiparse, permitiendo una visión más clara, desapasionada y, paradójicamente, más pacífica de la existencia. Liberados de muchas de las urgencias y engaños de la voluntad, se abre un espacio para una contemplación más profunda, donde la naturaleza fundamental de la vida se revela con mayor nitidez, aunque esta revelación pueda ser inicialmente incómoda para quien no esté preparado. En este contexto, la solitude, entendida como la capacidad de estar bien y a gusto consigo mismo, y la riqueza del mundo interior, se convierten en refugios de incalculable valor, especialmente en la vejez. Aquel individuo que ha cultivado su mente, que ha desarrollado intereses intelectuales o espirituales profundos, dependerá menos de las validaciones externas, de los estímulos constantes o de la compañía ajena para encontrar satisfacción y sentido, protegiéndose así del tedio y la dependencia. Se propone entonces una transición fundamental en el foco existencial. Pasar de un énfasis en el ter, poseer juventud, belleza física, vigor, conquistas externas, reconocimiento social, a un énfasis en el ser, cultivar la sabiduría acumulada a través de la experiencia, alcanzar una comprensión profunda de la vida, encontrar la paz interior, vivir con autenticidad. Este cambio de prioridades es esencial para navegar el envejecimiento con mayor serenidad y propósito. Concluir que aceptar el envejecimiento desde la perspectiva schopenhaueriana no significa regocijarse con las pérdidas o las limitaciones que puedan surgir. Significa, más profundamente, dejar de sufrir innecesariamente por luchar contra un proceso natural e inevitable y por no comprender la naturaleza de la voluntad que nos impulsa y al mismo tiempo nos encadena al sufrimiento. Es una aceptación que nace de la comprensión y que conduce a la tranquilidad. Una de las estrategias schopenhauerianas para cultivar esta aceptación es la contemplación estética. Schopenhauer consideraba que la apreciación desinteresada de la belleza, ya sea en el arte, especialmente la música, que veía como la expresión más directa de la voluntad misma, en la grandiosidad de la naturaleza o en la armonía de las formas, permite una suspensión temporal de los dictados egoístas de la voluntad. En esos momentos, el individuo puede experimentar un estado de conocimiento puro que trae alivio y elevación espiritual. El cultivo deliberado de la vida del intelecto es otro pilar fundamental. Dedicarse con constancia a la lectura, especialmente de obras filosóficas y literarias que inviten a la reflexión profunda, al estudio de temas que despierten la curiosidad y a la práctica de la introspección, permite construir una fortaleza interior. Este refugio mental se convierte en una fuente de consuelo, interés y estímulo que trasciende las limitaciones físicas y protege de la vacuidad que sigue a la satisfacción de los deseos meramente materiales o sociales. La práctica de la compasión, Mitleid, central en la ética schopenhaueriana, ofrece otra vía poderosa. Reconocer el sufrimiento como una condición universal, inherente a toda existencia. Todos envejecemos, todos enfrentamos pérdidas, todos somos impulsados por la misma voluntad ciega, disminuye el foco en el propio egoísmo y promueve una conexión más profunda y empática con los demás seres. Esta comprensión compartida del sufrimiento puede aliviar el sentimiento de aislamiento y la autocompasión. El ejercicio de la introspección y del autoexamen constante es igualmente crucial.
Esto implica observar con honestidad las propias reacciones emocionales ante el proceso de envejecimiento, los miedos, las resistencias, las tristezas, y cuestionarlas a la luz de los enseñamientos sobre la naturaleza de la voluntad. Se trata de identificar con claridad aquellos apegos, expectativas irreales o creencias internalizadas que están en la raíz del sufrimiento personal, para así poder trabajar sobre ellos. La búsqueda de la ataraxia, esa tranquilidad del alma, tan valorada por los filósofos estoicos y epicúreos y con la que Schopenhauer sentía afinidad, admiraba también las filosofías orientales como el budismo. Es otro objetivo. Se trata de alcanzar un estado de paz interior a través de la moderación consciente de los deseos, de la aceptación serena de aquello que no puede ser cambiado, como el paso del tiempo, y del desapego progresivo a los resultados externos y a las fluctuaciones de la fortuna. Finalmente, es esencial redefinir el propósito vital en la madurez y la vejez, desvinculándolo de las grandes conquistas externas, el reconocimiento profesional o la mera mantenimiento de una apariencia juvenil que pudieron haber marcado etapas anteriores. El significado puede encontrarse ahora en la reflexión serena, en la transmisión de la experiencia acumulada, en la contemplación de la vida con una perspectiva más desapegada, en pequeños actos de bondad o simplemente en cultivar una presencia calmada y sabia. Es posible, entonces, repensar el envejecimiento no meramente como un declive inevitable o una antesala de la nada, sino como una fase de profunda transformación existencial. Esta etapa, con sus características y desafíos particulares, también encierra sus propias oportunidades únicas para el crecimiento interior, la adquisición de una sabiduría destilada por la experiencia y la consolidación de una perspectiva más auténtica y despojada de las ilusiones que dominaron etapas previas de la vida. Con la edad y el consiguiente aquietamiento de las pulsiones más imperiosas de la voluntad, puede surgir una forma de libertad potencial que a menudo es pasada por alto. La disminución de ciertas presiones sociales y profesionales, la menor urgencia de algunos deseos y ambiciones, pueden liberar tiempo y energía mental para dedicarlos a aquello que genuinamente se valoriza, a actividades que nutren el espíritu y a relaciones más profundas y significativas, lejos del ruido y la superficialidad. La sabiduría da desilusión, mencionada anteriormente, merece ser revisitada. No se trata de cinismo o amargura, sino de la capacidad de ver el mundo, las relaciones humanas y a uno mismo, con una mayor claridad, sin los filtros idealizadores y a menudo engañosos de la juventud. Esta visión, más nítida, aunque a veces dura, puede conducir a una apreciación más auténtica y serena de la vida tal como es, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus dolores inherentes. Integrar la aceptación schopenhaueriana con una vida que sigue siendo engajada y significativa es perfectamente posible y deseable. La comprensión filosófica de las raíces del sufrimiento y la naturaleza de la voluntad no tiene por qué conducir a la inacción o al aislamiento. Al contrario, puede inspirar una acción más consciente, menos reactiva, menos impulsada por el egoísmo ciego de la voluntad y más orientada hacia valores trascendentes como la compasión, el conocimiento y la serenidad. Es valioso reflexionar también sobre el legado que se desea dejar, un legado que va más allá de lo material o los logros profesionales. El ejemplo de una vida vivida con conciencia, la capacidad de enfrentar la adversidad, incluido el propio proceso de envejecimiento, con dignidad, entereza y una serenidad ganada a pulso, y la transmisión de una sabiduría práctica a las nuevas generaciones, constituyen formas de legado profundamente humanas y de gran valor. Así, el miedo atávico al envejecimiento, aunque comprensible como respuesta humana ante lo desconocido y la pérdida, puede ser significativamente atenuado. El sufrimiento intenso que a menudo lo acompaña puede transformarse a través de la comprensión filosófica y el cambio de perspectiva radical que nos ofrece Arthur Schopenhauer. Su filosofía nos invita a transmutar la angustia paralizante en una aceptación activa y una paz interior forjada en la confrontación honesta con la realidad. Aunque la filosofía de Arthur Schopenhauer, con su énfasis en la verdad cruda de la existencia, pueda parecer inicialmente desafiante o incluso sombría, ofrece paradójicamente un camino hacia una profunda liberación del sufrimiento innecesario, especialmente aquel atado al miedo universal a envejecer. Aceptar este proceso no como una derrota personal o una tragedia inevitable, sino como una condición inherente a la experiencia humana, nos permite desarmar gran parte de su poder angustiante y encontrar una nueva forma de sabiduría,
una paz interior que no depende de la quimera de la juventud eterna. Le invito a reflexionar sobre cómo esta perspectiva podría resonar en su propia vivencia y transformar su relación con el paso del tiempo. Comparta en los comentarios sus experiencias, temores o las estrategias que ha encontrado útiles para navegar esta etapa vital. Y si este viaje filosófico le ha aportado valor, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así continuaremos explorando juntos sabidurías que tienen el poder de iluminar los desafíos de la vida.